La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Gracias por conectarse cada semana a este programa lleno de historia y archivos. Quiero saludar a mis compañeros en cabina, Kevin Hernández y Jorge Cote. Hola Mario y hola a todas las personas que nos acompañan en un nuevo episodio. Hola a todos, otra vez por acá yo aquí acompañándolos y muy feliz de estar acá. Bueno, bienvenido Kevin, bienvenido Jorge. Hoy vamos a tener un programa muy especial, entonces Jorge, cuéntanos un poco qué vamos a hablar el día de hoy. Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el historiador Sergio Paolo Solano, historiador y doctor en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Él recientemente sacó un libro muy interesante, pues yo creo que reúne buena parte y buen tiempo de su vida investigativa sobre los trabajadores y la sociedad cartagenera de finales del siglo XVIII, ese momento de transición que hubo en el país entre el fin de la colonia y el inicio de la era republicana. Y lo interesante es que se enfoca en hechos pues que en este momento poca gente, historiadores como que se enfocan y que también hace mucho tiempo tampoco lo hacían, que es el mundo del trabajo. Buenas tardes, Jorge, Mario, Kevin y a la audiencia del programa radial del Archivo General de la Nación. Muchas gracias por esta invitación para compartir algunos minutos hablando de mi reciente libro, Trabajo y Sociedad, los trabajadores de los sistemas defensivos de Cartagena de Indias, 1750-1811. Que acaba de publicar el sello editorial de la Universidad del Rosario en el mes de junio de este año. Muchísimas gracias Sergio por acompañarnos el día de hoy y yo pues para empezar quisiera preguntarle a usted ¿de dónde surge la idea de escribir ese libro? Pues es mi campo de investigación desde hace casi 40 años. Yo había acumulado desde mi época de estudiante lectura de la historia social inglesa, la variante marxista sobre todo. Creo que tenía un capital acumulado y cuando me empecé a meter en la investigación, mi primer trabajo fue sobre empresarios en Barranquilla e industria y obvio que el tema de la industria me llevó automáticamente al tema de los trabajadores. Mis primeras investigaciones sobre los trabajadores fueron en los 30 primeros años del siglo XX, después intentando comprender algunos elementos de la cultura política y de las tradiciones culturales de los trabajadores, me fui para el siglo XIX a investigar artesanos. Como dice Nietzsche en su libro Consideraciones introspectivas, los historiadores de tanto mirar hacia atrás terminan como los cangrejos, caminando hacia atrás. Y del siglo XIX me he trasladado al siglo XVIII. En parte porque hace 32 años soy profesor del programa de Historia de la Universidad de Cartagena y siempre me llamó la atención el sistema de fortificaciones de la ciudad representado, en fuertes baterías, bodegas, almacenes de armas, pero también el apostadero de la Marina. Y me di a la tarea de investigar sobre ese tema, que creo que al igual que Cartagena, las principales ciudades portuarias del Gran Caribe, pensemos en La Habana, San Juan de Puerto Rico, Jamaica, el Caribe continental, Veracruz, Campeche, Portobelo, son ciudades fortificadas. Entonces pensé que de pronto una historia sobre el mundo del trabajo ligado a las fortificaciones y a las defensas podía iluminar un poco la historia de esas ciudades también. Pues como bien lo dices, este libro que se centra en los trabajadores manuales, que en su mayoría construyeron, hicieron mantenimiento a las murallas y pues todos los sistemas defensivos, entre otros oficios artesanos, pues con tu investigación, ¿qué tanto sabemos de ellos? Bueno, es importante hacer una historia de ello porque en primer lugar Cartagena fue una ciudad que durante sus 3 siglos de presencia española en ella, un fuerte campo laboral del trabajo estuvo dedicado a los sistemas defensivos. Las murallas duraron 3 siglos, su construcción y sus reparaciones y mantenimiento. Obvio que las murallas significan artillería y las artillerías requirieron una maestranza, un taller para reparar y fabricar cañones y cureñas. Y al mismo tiempo, como es una ciudad-puerto, contó con un apostadero arsenal de la Marina en el que se fabricaban pequeñas embarcaciones y se reparaban barcos. Entonces, como puedes imaginar, era un mundo laboral singular, pero sin embargo no existe una historia sobre esa gente. Usualmente
simplemente damos por hecho que las fortificaciones están ahí, damos por hecho que las fortificaciones se construyeron, pero no existe una investigación pormenorizada. Uno, eso, y dos, porque en la memoria colectiva de la ciudad existe la idea de que las murallas, sobre todo, fueron hechas, como dicen los guías de turismo en los coches, le dicen a los turistas, fueron hechos con sangre y sudor de los esclavos. Sin embargo, para la época que yo estudié, fui descubriendo que no era así, que el trabajo esclavo entre 1750 y 1811 fue pero muy reducido y que predominó el trabajo libre. Entonces me llamó la atención porque eso implicaba que era trabajo asalariado. Entonces Cartagena fui descubriendo que había contado con unos sistemas de defensa cuyo construcción y mantenimiento demandaron mucha mano de obra y que eso marcó la vida de la ciudad. Consideré que eso era importante porque sobre la segunda mitad del siglo XVIII la historiografía, en especial la que se dedica al tema de la independencia, como estudia un momento de gran conflicto, coge y mete a todo el mundo en un mismo saco, por razones obvias, que tiene que ser así, porque en las épocas de grandes conflictos políticos y sociales la sociedad se polariza. Sin embargo, cuando me fui hacia atrás, lo que me di cuenta era que existían sectores de trabajadores diferenciados por capacitación, por condición socio-racial, por conocimientos, por ingresos, por estatus, por estilos de vida, etcétera. Y eso me fue llamando la atención y estaba en línea de continuidad con lo que yo venía haciendo hacía 30 años. Entonces, por eso consideré que era importante decirle a la ciudad que esa imagen del mundo popular homogéneo en un solo bloque no es tan real cuando pasamos de épocas de conflicto a la época de la vida cotidiana. En la vida cotidiana lo que existe son sectores que pueden compartir muchos elementos de la cultura popular, pero que al mismo tiempo están diferenciados internamente. Y eso fue lo que me interesó. Y bueno, ya que usted mencionaba sobre este mito de la mano de obra esclava en la realización de murallas, me gustaría saber pues a qué se debe ese tipo de mitos. ¿O de dónde surgió? ¿Por qué terminaron los guías de Cartagena echándonos el cuento que inclusive las murallas se construyeron sobre cuerpos de esclavos? Pues hay un hecho real. Cartagena fue una ciudad esclavista, fue un puerto de trata negrera y fue una parte de la composición socio-racial de la población. Tiene un fuerte componente, para llamarlo con un anacronismo actual, afro. Pero yo creo que la misma ausencia de investigaciones sobre el tema por una parte, y por otra parte creo que un mito propio de la vida política de la ciudad. Cartagena es una sociedad muy polarizada, donde la división social casi que está acompañada por la división racial. Hay discriminación racial, invisibilización y marginamiento hoy en día. Entonces yo creo que en buena medida el ascenso de los movimientos afros, de los movimientos de las negritudes, desde los años 90 a esta parte, que con toda razón han buscado la manera de justificar su existencia, creándose una mitología en el pasado. Una mitología y una historia real. Una historia real, el estudio de la esclavitud y el estudio de la gente de color libre. Pero al mismo tiempo eso se ha venido alimentando con una mitología, donde el elemento afro se le da un protagonismo que deviene más de una razón política que de una investigación historiográfica seria. Entonces lo que pone de manifiesto la investigación historiográfica es que era una sociedad mucho más compleja, que no puede ser vista como una sociedad de negros, pobres, blancos, ricos y negros excluidos y blancos que concentraban el poder. Pongo un ejemplo, el censo de 1777, el 29% de la población era blanca. Y si la élite se reduce al 5%, queda un 24%. Y la mayoría de ese 24% formaba o las capas medias de la sociedad o eran blancos pobres, que se desempeñaban también en las artesanías. Y al mismo tiempo existió una enorme mano de obra de gente de color libre que logró capacitación y que logró, que será otro punto del que hablaré un poquito más adelante, movilidad social. Entonces lo que uno encuentra es que en el siglo XVIII la presencia de la esclavitud va disminuyendo en la ciudad. Si para comienzos del siglo XVIII hay una relación de un esclavo por cada 3 libres, para finales del siglo XVIII es una relación de 8 libres por un esclavo. Es decir, hay un aumento de la población libre y eso se reflejó en la contratación de mano de obra para construcción y mantenimiento de la defensa de la ciudad. Pero es un mito que vende, es un mito que atrae, es un mito que es bien escuchado y es bien recibido, pero
pero desde el punto de vista del rigor de la investigación histórica no tiene fundamento. Ahora bien, yo reduzco mi investigación a 1750 a 1811. Harían falta investigar los periodos anteriores para ver cuál era el peso de la esclavitud en la construcción de los sistemas de fortificaciones. Profesor, y ya que menciona el tema de la población, yo quería preguntar como para profundizar, en este caso, ¿cómo era esa sociedad cartagenera de finales del siglo XVIII? En este caso, pues, ¿cómo era la vida cotidiana en el puerto? Era muy compleja. Las ciudades portuarias tienen una peculiaridad con relación a las ciudades del mundo mediterráneo, de tierra adentro. Las ciudades del mundo mediterráneo se organizan en torno a la plaza principal y eso delimita las zonas de poder y las zonas de residencia de la élite y el control que tanto las instituciones, iglesia, élite y poder y autoridades tienen sobre la población. La ciudad portuaria es una ciudad que tiene una condición bicéfala desde el punto de vista de la plaza. Así como hay una plaza central, hay una plaza que es la plaza portuaria. La plaza central es controlada por las élites, las autoridades y la iglesia, pero la plaza portuaria no, porque la plaza portuaria se construye de abajo hacia arriba, porque es una plaza multifuncional, es una plaza de trabajo, es una plaza de mercadeo, es una plaza de bodega, es una plaza de comercio, es una plaza de actividades ilícitas, y entonces allí es muy difícil que las autoridades ejerzcan el control. Si tú recuerdas el recinto histórico de Cartagena, verás que desde la iglesia de San Pedro y unida al cordón de las murallas vienen un conjunto de plazas. La plaza de San Pedro, la plaza de Armas, la plaza de la aduana, la plaza de la hierba y la plaza de la carnicería. Y si sales por la boca del puente está lo que hoy en día es el camellón de los mártires, que en esa época era el portal del puente, que también era otra plaza. Entonces estas plazas se contraponían a la plaza central y determinaban los latidos, el sístole y diástole de la ciudad era determinada por esa plaza, por las actividades portuarias. Ahora bien, no nos imaginemos que todos los días la gente estaba cargando y descargando barcos. Habían tiempos muertos, pero de todas maneras uno encuentra que en los bandos de buen gobierno que intentaban reglamentar la vida cotidiana en la ciudad, siempre existen normas dedicadas a ver cómo controlan la vida en esos espacios portuarios. Y Cartagena tuvo esa singularidad, al igual que lo tiene cualquier otra plaza del mundo. Cuando uno lee a Brodel de Civilización, Economía Material y Capitalismo, lo que encuentra son descripciones muy parecidas a las de Cartagena con relación a las ciudades portuarias. Entonces era una sociedad donde tú vas a encontrar volcada hacia el puerto en época de gran actividad comercial a negros esclavos, a negros libres, artesanos, marineros, prostitutas, zona de consumo de licor, zona de robo, zona de venta subrepticio de artículos robados. Todo eso es lo que vas a encontrar y de alguna manera eso debe estar determinando una violación de las normas que intentan regular la vida cotidiana. Y eso era Cartagena hasta cuando los puertos salieron de los centros históricos. Ya en 1930 el puerto sale del centro histórico de Cartagena y se desplaza hacia Manga. Igual pasó en Barranquilla y en otras ciudades. Ya el puerto, ya esa actividad de ese mundo, de esa plaza, se va a reducir porque va a ser una zona ya así delimitada y controlada, donde ya no vas a encontrar todos esos grupos sociales participando de la vida portuaria. Pero esa es la Cartagena que te describe Jorge Juan y Antonio de Ulloa cuando estuvieron aquí en 1739. Yo ahora estoy transcribiendo un documento de casi 400 folios de otros viajeros que vivían en la ciudad que están describiendo también para finales del siglo XVIII todas esas actividades. Me gustaría, ya que seguimos en este tema de la vida cotidiana y de cómo es la sociedad, de que hablemos de las mujeres. Y lo pregunto es porque siempre de la colonia uno siempre tiene como unas ideas también muy estereotipadas, entonces de la mujer blanca, rica, la que va a iglesia, y la mujer pobre que es, o sea, como la que trabaja en las chicherías o pulperías o la que es prostituta. Entonces, gustaría saber precisamente qué tan complejo también era el mundo de las mujeres. Había mujeres artesanas, ¿qué pasaba con las mujeres? Sí, usualmente cuando uno investiga sociedades del antiguo régimen para ver la composición laboral, utiliza los censos y en los censos la mayoría de las mujeres aparecen invisibilizadas, reducidas a la condición de ama de casas. Y eso determina una imagen falsa, porque había muchas mujeres que podían estar al interior de su hogar, pero eran artesanas al mismo tiempo. Es decir, sacaban horas vacas, sacaban parte del horario de las actividades diarias y la podían dedicar a la fabricación de determinados productos. Pero también
también había mujeres que se dedicaban a la pulpería y había mujeres que eran vivanderas, que se desplazaban por toda la ciudad vendiendo productos. Y había mujeres que en los espacios del puerto eran vivanderas estables, que pagaban un corto impuesto diario por colocar allí el expendio de los productos que estaban destinados al consumo del público. Y en el caso de Cartagena, entre 1778 y 1805 hubo una fábrica de cigarros. Durante 27 años existió esa fábrica de cigarros que empleaba 200 trabajadoras diarias. Las empleaba y le pagaban por elaboración de libras de cigarros. Podían ganar diariamente entre 3,5 y 4,5 reales, es decir, un ingreso significativo, y eran mujeres que se constituyeron en aportadoras de ingresos a sus hogares. Pero también el censo del 77 nos dice que casi el 60% de las familias tenían al frente a mujeres, ya fuesen en condición de viudas, en condición de separadas o porque su marido estaba ausente, como dice el censo. Otras, o es posible encontrarlas, ejemplo, en 1600, que no es el periodo que yo investigo, 1632, son puestas presas en la Inquisición 6 libertas, habían sido esclavas acusadas de hierbatería y se le decomisan todos los bienes. Las 6 eran propietarias de casas y las 6 tenían sus casas amobladas, aparecen los mobiliarios, aparecen las prendas que tienen, y 4 de las 6 son propietarias de esclavos. Habían sido esclavas y ahora eran propietarias de esclavos. Entonces uno encuentra que el mundo de la mujer es distinto a como nos lo puede uno inferir a partir de una lectura escueta del censo, según el cual las mujeres siempre estaban en sus casas, ¿no? Las mujeres salían, se incrementa la presencia de las mujeres en pulperías, crece el número de pulperías para finales del siglo XVIII y crece a costa de la presencia de las mujeres en estas actividades económicas. Muchas esclavas viven independientes de las casas de sus amos, viven en el barrio de Santo Toribio, con el compromiso de que diariamente tenían que ir donde su amo y darle 3 reales, pero lo demás que ganaban eran para ella y así podían mantener una vida independiente. Algunas se prostituían, como dice un obispo del año de 1752, otras desarrollaban oficios lavanderas, cocineras, se empleaban como empleadas domésticas en casa y así sobrevivían. Es decir, hasta cierto punto uno encuentra lo que Rafael Díaz Díaz alguna vez dijo, una especie de libertad de hecho en la vida en la ciudad, porque muchos amos no podían mantener el determinado número de esclavos que tenían en sus viviendas y les permitían que vivieran de manera independiente. Y si ustedes ven el censo de Santo Toribio de 1777, hay muchos esclavos viviendo de manera independiente de sus amos. Si tú lo coges desde el ángulo del género de la mujer, es una sociedad compleja, no es una sociedad tan simple de mujeres en casa, amas de casa, esclavas reducidas a las condiciones de oficios domésticos en las casas de sus amos, no. Algunas de ellas los mismos amos las arrendaban como empleadas domésticas a quienes no tenían esclavos. Entonces es un mundo mucho más complejo de lo que nos hemos imaginado o de lo que la historiografía reciente nos ha presentado. Bueno, y me gustaría que profundizáramos un poco más sobre esos aspectos interesantes o aspectos también reveladores que usted encontró en su investigación sobre la Cartagena y los trabajadores de esta época. Hay una buena capacitación de mano de obra. Primero, hay grandes concentraciones de trabajadores. Eso es singular en el Nuevo Reino de Granada. Tú no vas a encontrar eso en Santa Fe de Bogotá, en Popayán, ni en Monpós, ni en Santa Fe de Antioquia, esas grandes concentraciones de trabajadores. El apostadero de la Marina en promedio entre 1750 y 1811 concentraba 300 trabajadores distribuidos entre carpinteros de ribera, calafateros o calafates, veleros, herreros, albañiles, aserradores, marineros. Vas a encontrar una mano de obra que se concentra en ese apostadero de la Marina. Lo mismo pasa en la Real Maestranza de Artillería. Tienen una alta capacitación laboral, pese a que emplean una menor cantidad de trabajadores, un promedio de entre 40 y 70 de acuerdo a los periodos. Y en las fortificaciones también vas a encontrar una gran concentración de trabajadores. De hecho, el mundo popular de Cartagena dependía de que uno o dos de sus miembros trabajaran en algún frente de los sistemas de defensa de la ciudad. Uno es. Dos, había una gran capacitación de mano de obra y había valoración de esa capacitación de la mano de obra, porque otro de los estereotipos que tenemos es que en el siglo XVIII, al igual que durante toda la colonia, el trabajo manual era mal visto, ¿no? La gente hacía de su trabajo y yo transcribí los listados semanales de empleados de estos 3 sistemas de defensa por oficio, días trabajados, jornal y cuánto ganaban semanalmente. Y uno encuentra que muchas personas se estabilizaban
estabilizaron en sus colocaciones durante largos periodos, y algunos que comenzaron como jóvenes que estaban como aprendices, a la vuelta de algunos años ya han logrado la condición de maestro. Es decir, en Cartagena la forma de movilidad laboral del mundo del antiguo régimen, que es regido por la vida gremial de aprendiz, oficial y maestro, es violentada por la presencia de estos frentes de trabajo. Se sale ese mundo del espacio del pequeño taller y son los ingenieros que están al frente de estas obras, que están con una relación directa con el trabajo y que valoran el trabajo manual, porque diariamente tienen que estar viendo a la gente trabajar y recomiendan y estimulan y capacitan a la gente. Entonces hay una capacitación y eso redundó en ingresos. Así, conforme un peón raso podía ganar entre 3 y 4 reales, porque Cartagena era la ciudad más cara del país, pero habían artesanos que ganaban entre 18 y 24 reales diarios, y estos artesanos los vamos a encontrar agenciando procesos de movilidad social, de mejorías. ¿Dónde se constata eso? En los libros de Alcabala, que están en el Archivo General de la Nación. Uno empieza a ver los libros de Alcabala y encuentra esos artesanos comprando casas, estableciendo pulperías o comprando un pequeño número de esclavos. Muchos se desplazan en la ubicación urbana de la ciudad y se van a vivir, digamos, en el barrio Getsemanías, lo que hoy en día es la calle Largo, la calle de la Media Luna, expresión del proceso de movilidad sociourbana. Y eso fue acompañado por la construcción de un estilo de vida. Pese a que eran gente de color, otros eran blancos, que es lo que olvidamos, construyeron un estilo de vida en el que hicieron del honor, la dignidad, la valoración del trabajo, la proyección de una imagen social positiva, valorada positivamente por el resto de la sociedad, unas estrategias. Es decir, es una sociedad compleja donde hay una movilidad social, donde hay presencia de esclavos, sí, pero en una tendencia decadente. Hay una presencia significativa de presos forzados. Todos los presos del interior del país venían a Cartagena. Por eso yo le hago broma a la gente de acá cuando está hablando mal de la gente del interior, y yo les digo, pero no hablen tan mal, que parte de la mano de obra que se empleó en construir todo esto venía del interior del país. Entonces era una sociedad muy, pero muy compleja, donde no se puede ver como ricos y pobres, negros y blancos y ya. No, habían estratos medios, y esos estratos medios estaban formados por blancos y estaban formados por libres de color, pequeños comerciantes, mercaderes, algunos de ellos, no grandes comerciantes, mercaderes, y por mano de obra calificada. Y eso está dinamizando la sociedad cartagenera, que se contrapone a la imagen que la historiografía sobre la independencia nos ha legado de solamente de gente de color. El tema racial no basta para comprender el mundo de Cartagena. Es una variable importante, sí, pero no agota la comprensión del mundo social de Cartagena. Cuando uno lee parte de su libro, uno ve o escucha las voces del marxismo británico, Roudé, E.P. Thompson. Se me hace curioso porque pues ahorita creo que la historiografía está por otros lados. ¿Por qué reivindicar esa forma de hacer historia? ¿O por qué volver a tomar en cuenta esa historia que pues muchos creían que ya estaba superada, por decirlo así? Yo vengo de la militancia marxista durante mucho tiempo, desde los 14 años. Tuve una gran ventaja con relación a mis camaradas. Yo era tartamudo, o sea, yo no podía hacer meeting. Todo el mundo quería subirse a la tribuna a hacer meeting, yo no podía. Y eso me llevó a que yo tuviera una inclinación más a la lectura de teoría marxista que de la política marxista. Yo fui muy poco lector de Lenin, poco lector de Trotsky, me gustaban más las obras teóricas y yo creo que eso me ayudó mucho. En los años 70 leí a Erich Hobsbawm, Las revoluciones burguesas, que después fue publicada recientemente como los 4 tomos de la era de las revoluciones, y había leído algunas cuestiones de Thompson y los debates de los 70 sobre las transiciones de los modos de producción, el modo de producción asiático. Todo eso a mí me llamaba la atención, esa lectura. Entonces yo llegué a la historia con un capital acumulado de lectura. Ahora bien, ¿por qué creo que es importante este tipo de historia? Porque en los últimos años hemos asistido a un divorcio entre la cultura y las condiciones materiales de existencia de la gente. Entonces hay una influencia culturalista que se refleja mucho en las investigaciones sobre los temas de las identidades nada más. Identidad de género, identidad racial, identidad de esto, identidad. Pero las condiciones materiales de existencia parece que ya no existieran. Es decir, en vez de haber salvado esa herencia que nos había
había legado la historiografía anterior se le desechó y hay un énfasis muy cultural. Pues mi trabajo en cierta medida es un trabajo de historia económica, social y cultural al mismo tiempo, porque tengo en cuenta las condiciones materiales de existencia de la gente, el trabajo, que ganaban, que comían, si les alcanzaba, si no les alcanzaban, las tradiciones alimenticias, si tenían casa, si no tenían casa, todos esos factores, pero también tengo en cuenta la configuración social. Entonces ahí entran las variables de raza, la variable de género, la variable de generaciones, que creo que también es fundamental para analizar esas sociedades, y los elementos culturales que devienen de allí en cuanto a tradiciones y en cuanto a innovaciones que se van asumiendo. Entonces yo creo que en ese sentido es que en mi trabajo, sin que yo esté citando a Thompson, a Roudet, a Hobsbawm, pues está presente, descansa sobre ese mundo teórico, sobre ese mundo de consideraciones metodológicas que para mí ha sido clave. En fin de cuentas, yo resumo diciendo que es una vuelta hacia la historia económica y social y a la historia cultural, pero que la historia cultural descanse sobre los elementos de la materialidad. Y ya para darle un cierre a este programa tan interesante, yo quiero que le cuente a las personas que nos están escuchando por qué leer este libro. Voy a ser pedante, porque creo que es la mejor obra de historia social que se ha escrito sobre esta ciudad para el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII. Es más, yo creo que si mi obra hubiera salido para la época en que comenzaban todo el boom de la conmemoración del bicentenario de la independencia, hubiera tenido un impacto muy serio en la manera como historiadores que han hecho grandes aportes, como el caso de Alfonso Múnera, Allen Hell, Maritza Lazo, Jorge Conde y muchos más, hubiera tenido un impacto que hubiese implicado de alguna manera redireccionar parte de las formas como ha sido comprendido el proceso de la independencia. Yo creo que es una obra que se constituye en un abreboca para comprender qué es lo que va a pasar en el siglo XIX. Y sobre todo porque es un modelo para investigar, cosa que no se ha hecho, la historia de La Habana, de San Juan de Puerto Rico, de Veracruz, de Campeche, que son ciudades fortificadas igual que Cartagena, que tenían la misma función, pero que no existen investigaciones de esta naturaleza del mundo del trabajo ligado a las defensas para esas ciudades. Correcto, profesor Sergio, pues no me queda nada más que agradecerle por haber estado en nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, pues les aconsejo adquirir el libro y seguir presente en todas las programaciones que se realizan desde el Archivo General de la Nación. También aprovechamos para contarles que en el canal de YouTube, canal AGN Colombia, pueden encontrar todos nuestros programas que hemos realizado a lo largo de este año 2024. De esta manera llegamos al final de este episodio en la memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL.